La libertad de crear conocimiento, difundirlo, explicarlo y educar fue una de las principales preocupaciones intelectuales en los primeros años del México independiente. Sujetos como habían estado al control y censura del poder real y del poder eclesiástico, a los mexicanos de entonces les entusiasmaba la idea de extender sin restricciones el saber en todas las capas sociales. En la búsqueda de esta libertad, las generaciones que lo siguieron se toparon, por supuesto, con muchas cuestiones debatibles. ¿Hasta dónde debía llegar la supervisión de las autoridades sobre la educación? ¿Debía responder la enseñanza y la investigación a la ideología del Estado? ¿Es imposible la autonomía si el gobierno sostiene una universidad? No es fácil llegar a un consenso, pero muchas de estas preguntas tienen una respuesta precisa en el contexto de un régimen libre y democrático como el que los mexicanos aspiramos a construir. En los países democráticos, la educación suele gozar de gran libertad, especialmente en la enseñanza superior o universitaria. Esto supone la posibilidad de mantener, en la esfera educativa, opiniones y creencias diversas que conviven en el ambiente de tolerancia de las sociedades libres. Esa libertad académica es, en ciertos aspectos, una de las libertades más recientemente conquistadas en nuestro país. Es también una de las más incomprendidas. Para algunos, resulta difícil aceptar que la educación pública debe ser independiente de la ideología predominante o de la del gobierno en turno. Y que, en ese mismo sentido, a las instituciones educativas no debe exigírseles un compromiso ideológico más allá de la transmisión de los valores que favorecen la libertad y la democracia. Lo que en conjunto llamamos libertad académica es en realidad una serie de facultades y derechos relacionados que se ejercen en ámbitos escolares distintos. En la educación básica o en la superior, en el sistema educativo público o en el privado. En ella están comprendidas, entre otras, la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra, la libertad de investigación y la autonomía universitaria. Cada una se conquistó de maneras y en momentos muy distintos de nuestra historia, desde la independencia hasta mediados del siglo XX. La lucha por preservarlas llega incluso hasta nuestros días. Antes de la existencia de México como nación independiente, la educación en todos los niveles se confió casi exclusivamente a la Iglesia. Desde los religiosos que evangelizaron los pueblos remotos y brindaban a los indios instrucción en artes y oficios, hasta los jesuitas que, en sus 21 colegios, se ocuparon de educar a la clase alta novohispana. Además de sus misiones en el norte árido, la enseñanza estuvo marcada durante 3 siglos por la religión. En las escuelas de primeras letras de la época se enseñaba únicamente a leer y escribir, y se aprendía de memoria el catecismo del padre Ripalda. La Real y Pontificia Universidad de México, la institución más ilustre del aparato educativo novohispano, fundada en 1551, funcionó estrictamente bajo la tradición escolástica, que subordinaba la razón a la fe. 2 siglos después de creada, en pleno siglo de las luces, el rezago de la universidad en la enseñanza de las ciencias llegó al punto de que los últimos virreyes de Nueva España demandaban una profunda reforma. El espíritu ilustrado del siglo XVIII aumentó también la preocupación de las autoridades por la instrucción de las clases desfavorecidas. Las escuelas gratuitas se multiplicaron, especialmente en las ciudades. Pero todas ellas, ya fueran parroquiales, costeadas por los ayuntamientos y grupos filantrópicos o vinculadas con órdenes religiosas,
mantuvieron como prioritario el estudio de la religión. Incluso para los pensadores más avanzados de la época, como José Joaquín Fernández de Lizardi, esta enseñanza confesional resultaba indispensable para acceder a otros conocimientos. Es menester creer y confesar que mientras no haya cuidado en un pueblo católico de instruir a su mayor parte en los principios de nuestra religión, en la sana moral y en aquellos primeros rudimentos de leer y escribir bien, jamás sabrá usar de su razón y sus potencias. Aunque las acciones llevadas a cabo por la monarquía al final del virreinato tuvieron la intención de convertir la educación pública en un asunto de gobierno y no de iglesia, la cuestión profunda de su separación de la instrucción religiosa se abordaría solo después de la independencia. Alcanzada la independencia en 1821, la educación impartida en el antiguo régimen fue ampliamente desacreditada en todos los partidos, debido a su cerrazón y obviando sus virtudes. Un primer esfuerzo por crear un nuevo sistema de enseñanza enfocado a los niños pobres y ajeno al clero fue el que emprendió un grupo de filántropos encabezado por Manuel Codorniu, médico particular del último virrey, don Juan O'Donoghue. Este sistema se inspiraba en el método inglés lancasteriano, en el que cada maestro se servía de los estudiantes más adelantados, llamados monitores, para poder hacerse cargo de un número mayor de escolares. A pesar de que se trataba de instituciones civiles, estas escuelas siguieron dedicando una parte importante de su tiempo al catecismo, como en tiempos virreinales. En 1833, el vicepresidente Valentín Gómez Farías invitó a un sacerdote liberal, José María Luis Mora, a colaborar en su proyecto de transformación de la educación, como parte de una serie de medidas reformistas del Estado mexicano. Mora, antiguo estudiante y maestro del Colegio de San Ildefonso, se pronunciaba rotundamente por la destrucción del monopolio del clero en la educación pública y a favor de la enseñanza a la luz de la razón. El elemento más necesario para la prosperidad del pueblo es el buen uso y ejercicio de su razón, que no se logra sino por la educación de las masas, sin las cuales no puede haber gobierno popular. Las escuelas clericales, señalaba Mora, en vez de alentar en los jóvenes un sano espíritu de duda, los sujetaba a los dogmas, lo que suponía el atajo más corto para alejarlos de los conocimientos humanos. Mora defendía la creación de escuelas distintas, menos sometidas a la influencia del clero, en las que incluso se desterrara la tradicional vestidura talar de los escolares, que parecía un hábito religioso. Su proyecto tuvo como piedra angular la libertad de enseñanza, con la intención de que los particulares pudieran fundar nuevos establecimientos educativos sin necesidad de previo permiso parroquial ni municipal. Además, proponía la desaparición de la anticuada y conservadora Universidad Pontificia, a la que calificó de inútil, irreformable y perniciosa, así como la creación de una dirección de instrucción pública que tendría bajo su control todos los establecimientos educativos, incluidos los seminarios. El plan de Mora se concretó en las dos primeras leyes de enseñanza publicadas el 19 y el 23 de octubre de 1833. Sin embargo, las reformas liberales de Valentín Gómez Farías, incluida la reforma educativa ideada por Mora, suscitaron la indignación de los jerarcas de la Iglesia, los altos cargos del ejército y los conservadores, que calificaron al gobierno de infiel y sacrílego. Pueblos, resistir a estos decretos antirreligiosos y anticonstitucionales es vuestra primera obligación. Los tiranos que nos oprimen, que nos vejan y nos insultan hoy, no contentos con despojarnos de libertad, aspiran a destruir nuestra adorable religión para privarnos de todo consuelo, para construirnos miserables, temporal y eternamente.
En medio de una terrible epidemia de cólera morbo que provocó más de 15,000 muertes y bajo un fuerte descontento popular avivado por el clero, Gómez Farías se vio imposibilitado para implantar sus cambios. El presidente Antonio López de Santa Anna, que se hallaba retirado en su hacienda de Manga de Clavo debido a sus dolencias, decidió regresar a la capital el 24 de abril de 1834 para retomar el poder. Poco después derogó todas las medidas reformistas de su vicepresidente. Mora partió al exilio en Europa. Nunca más retornaría a México y moriría en París en 1850. Sin embargo, su idea de una educación pública libre terminaría por convertirse en un principio irrebatible. Uno de los grandes bienes de los gobiernos libres es la libertad que tiene todo ciudadano para cultivar su entendimiento. El proyecto educativo más importante de los primeros años del México independiente, la reforma de Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora, fue anulado en 1834 en medio de la agitación política de la época. 2 décadas después, el triunfo de la Revolución de Ayutla abrió la puerta a una nueva reforma. En agosto de 1856, el Congreso Constituyente, convocado para crear una ley fundamental de carácter liberal, la Constitución de 1857, abordó el tema de la educación. La enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio y con qué requisitos debe expedirse. Esta redacción representaba un liberalismo radical, lo que llevó a un debate sobre el papel del Estado en la vigilancia de la educación. El diputado Guillermo Prieto zanjó en buena medida el asunto cuando argumentó: querer libertad de enseñanza y vigilancia del gobierno es querer luz y tinieblas. Es ir en pos de lo imposible y pretender establecer un vigía para la inteligencia, para la idea, para lo que no puede ser vigilado y tener miedo a la libertad. El artículo fue aprobado por 69 votos contra 15. La libertad de enseñanza se convirtió así en un principio constitucional. Sin embargo, promulgar la Constitución en febrero de 1857 condujo casi enseguida al sangriento conflicto entre conservadores y liberales, conocido como Guerra de Reforma. A esta siguió en 1862 la todavía más onerosa guerra contra el ejército francés y el imperio de Maximiliano. La final victoria republicana, y con ello la nueva vigencia de la Constitución, llegó hasta julio de 1867, cuando el presidente Benito Juárez regresó a la Ciudad de México. En diciembre, Juárez publicó la Ley Orgánica de la Instrucción Pública, con la que se creó una institución emblemática, la Escuela Nacional Preparatoria, fundada bajo los principios del positivismo. Esta doctrina, que proponía una interpretación materialista, racional y científica del mundo, había llegado a México con Gavino Barreda, quien fue nombrado director de la preparatoria. 900 alumnos se inscribieron para su apertura en 1868. Les esperaban 5 años de estudios en los que destacaban las ciencias, pues si antes se tenía por ignorante al que desconocía las humanidades, bajo el positivismo lo sería el que no supiera de matemáticas, física, química y biología. La filosofía quedaba arrinconada en un curso de historia de la metafísica. Para horror de los conservadores, en lugar de religión se estudiaría moral. Los viejos intelectuales republicanos, seguidores casi todos de un liberalismo humanista, mostraron también desconfianza hacia la institución. La existencia de una orientación filosófica única, la positivista, cancelaba la pluralidad de pensamiento. Debido a ello, en 1872, los diputados Guillermo Prieto y Manuel Dublán exigieron en el Congreso la absoluta libertad de enseñanza en la preparatoria.
Barreda respondió apoyado en una convicción. El positivismo no se trataba para él de una orientación ideológica, sino de una orientación a la verdad, y nadie podía rechazar la verdad. 2 años después, un proyecto de ley defendió la libertad del profesorado para enseñar cualesquiera doctrinas siempre que éstas no fuesen contrarias a la moral universal. Es decir, el germen de la libertad de cátedra. Esta oposición no llegó a trastocar el modelo preparatoriano, pero Barreda se vio obligado a renunciar en 1878. En 1880, el ministro de Instrucción Ignacio Mariscal, que veía en el positivismo una filosofía fría e intolerante, ordenó instruir como nuevo libro de texto de lógica el Tratado de Guillermo Tiberghien, ajeno a esa doctrina. Al mismo tiempo, nombró profesor de la asignatura al liberal José María Vigil. Positivista y liberal son términos que se contradicen. El positivismo, como toda doctrina sensualista, degrada al hombre nivelándolo con el bruto y conduce necesariamente al escepticismo, al materialismo, al ateísmo, al egoísmo y al despotismo. Aunque el cambio parecía menor, la materia de lógica concentraba el positivismo de la Escuela Nacional Preparatoria. De ahí que provocara una polémica en la que participaron no menos de 100 de los más importantes intelectuales de la época. Entre ellos destacaron, del lado liberal, el propio Vigil y en el bando positivista, el doctor Porfirio Parra. El asunto se solucionó hasta 1892 con la salida de Vigil, cuando el positivismo se había convertido ya en la filosofía oficial del régimen porfirista. La libertad de enseñanza había perdido en ese momento la batalla. La controversia entre la implantación de una doctrina única en las instituciones educativas o su apertura a la diversidad de sistemas filosóficos volvería años después y de manera más intensa, cuando en la década de 1930 el régimen postrevolucionario pretendió alinear la educación con el socialismo. En 1929, el jefe máximo de la Revolución Mexicana, Plutarco Elías Calles, emprendió la fundación de un instituto para encauzar las ambiciones de los caudillos, el Partido Nacional Revolucionario. Su programa, con una visión de izquierda moderada, señaló que la educación debía dar preeminencia a los intereses de la colectividad. Sin embargo, con el final de la Guerra Cristera, en julio del mismo año, las propuestas se volvieron más radicales. El conflicto entre el Estado y la Iglesia, y entre el Estado y sectores del pueblo católico, se trasladó al campo de la educación, en el que la enseñanza religiosa tenía gran influencia. En 1932 se celebró un congreso pedagógico en la ciudad de Jalapa, Veracruz, convocado por el gobernador Adalberto Tejeda, que resultó francamente antirreligioso, en detrimento de la libertad de enseñanza. La enseñanza será antirreligiosa, tanto la que se dé en los establecimientos oficiales de educación primaria, secundaria o preparatoria y profesional, como la que se imparta en los establecimientos particulares destinados al mismo objeto. Las propuestas del Congreso Pedagógico se integraron en una iniciativa de ley aprobada por la legislatura de Veracruz ese mismo año. En 1933, la delegación veracruzana en la Convención Nacional del PNR en la ciudad de Querétaro planteó extender esas propuestas a todo el país como parte de las metas del Plan Sexenal 1934-1940. La idea fue aceptada, pero modificando los términos. Ya no se hablaría de educación antirreligiosa, sino de educación socialista. A mediados de 1934, en la ciudad de Guadalajara, Plutarco Elías Calles expuso las intenciones que el adoctrinamiento socialista tendría para los fines de la revolución. Lo acompañaba el presidente electo Lázaro Cárdenas.
Debemos entrar y apoderarnos de las conciencias de la niñez, de las conciencias de la juventud, porque son y deben pertenecer a la revolución. Una comisión del PNR se encargó de redactar la reforma al artículo 3 constitucional de acuerdo con tales lineamientos. En su exposición de motivos, se explicaba que la orientación al socialismo pretendía dar término a la anarquía ideológica como resultado de la enseñanza laica. Al cabo de 60 años, resonaba en esas palabras el mismo espíritu de Gabino Barreda cuando defendió el positivismo como doctrina única de la Escuela Nacional Preparatoria. La reforma fue aprobada en octubre de 1934. No solo establecía la educación socialista, sino prácticamente el monopolio educativo por parte del Estado al obligar a los planteles particulares a ajustarse también a esa ideología. La reforma cambió poco de la realidad concreta de la educación y sus contenidos, pero la demagogia oficialista invadió las aulas. Se las abasteció de nuevos libros de texto, folletos y traducciones de autores soviéticos. Se incorporaron cantos proletarios y campesinos. Se hablaba de sindicatos, huelgas, explotadores, guerras imperialistas y lucha de clases. La disidencia magisterial condenaba al cese. En Durango, Colima y Puebla, las profesoras que no asistieron a las manifestaciones a favor de la educación socialista perdieron su empleo. Algunos maestros socialistas, entusiasmados con la desfanatización, llegaron a excesos. En Tepic, incitaron a los campesinos a ahorcar a los curas. Otros docentes derribaron cruces, quemaron imágenes de santos y robaron las alcancías de las iglesias para mejorar las escuelas. En Manzanillo, un grupo de niños subió a un barco ruso, donde rindió honores a la bandera soviética mientras sonaba la Internacional. En varias escuelas, este himno obrero se entonaba en las ceremonias en lugar del himno nacional. La educación socialista tuvo como mayor oposición, callada o activamente, a los católicos, la inmensa mayoría nacional. En las ciudades, las escuelas particulares continuaron impartiendo secretamente instrucción religiosa, con riesgo de ser clausuradas. En el campo, donde las heridas de la cristiada estaban más frescas, no fueron pocos los maestros socialistas desorejados, y cerca de un centenar fueron asesinados. Hacia 1938, la tensión entre el gobierno y los creyentes comenzó a aminorar. La expropiación petrolera abrió una oportunidad de reconciliación que el arzobispo Luis María Martínez aprovechó, exhortando a sus fieles a cumplir con su deber como ciudadanos. Ante el peligro de una intervención extranjera y a la amenaza de una guerra mundial que ya se percibía en el horizonte, el radicalismo socialista perdió empuje, al tiempo que se fortalecía la idea de la unidad nacional. Aunque la educación socialista continuó vigente durante el resto del sexenio cardenista y todo el periodo de su sucesor, el presidente Manuel Ávila Camacho perdió toda viabilidad por su incongruencia con las políticas económicas y fue gradualmente reemplazada por un nacionalismo aceptado por las mayorías. En 1946, una nueva reforma terminó con este experimento y dio una nueva oportunidad con ciertos límites a la libertad de enseñanza. La Universidad Nacional, refundada en 1910 tras su clausura en 1865, no se mantuvo ajena a los planes por establecer la educación socialista en México en la década de 1930. Su oposición al pensamiento único fue una dura batalla no solo por la libertad de enseñanza, sino también por la libertad de cátedra y por su propia autonomía.
En 1929, tras un gran movimiento estudiantil, el gobierno del presidente Emilio Portes Gil había otorgado la autonomía a la Universidad Nacional de México. En la práctica, sin embargo, su independencia resultó limitada en asuntos tan relevantes como el ejercicio de la libertad de cátedra. 4 años después, justamente con el objetivo de definir la orientación ideológica que debía regir las cátedras de la máxima casa de estudios, se celebró el primer Congreso de Estudiantes Universitarios en el antiguo Colegio de San Ildefonso. En el Congreso se enfrentaron 2 posiciones opuestas. La primera, encabezada por Vicente Lombardo Toledano, sostenía que la enseñanza en la UNAM debía darse exclusivamente en el marco del socialismo. Libertad de cátedra sí, pero no libertad para opinar en favor de lo que fue el pasado y menos aún en contra de las verdades presentes. Libertad de cátedra sí, pero libertad para opinar de acuerdo con las realidades que vivimos. En oposición a Lombardo se encontraba su maestro, el filósofo Antonio Caso. Para él, la universidad debía seguir siendo un espacio para la libre expresión de todas las formas de pensamiento. La Universidad de México jamás preconizará oficialmente credo alguno filosófico, social, artístico o científico. Cada catedrático expondrá libre e inviolablemente, sin más limitaciones que las leyes consignen, su opinión personal. Pese a la tenaz defensa de Antonio Caso, el Congreso de Estudiantes votó abrumadoramente a favor la postura de Lombardo, respaldada por el rector Roberto Medellín y el presidente Abelardo Rodríguez. Los organizadores resolvieron que los estudios en la universidad se orientarían en adelante hacia la sustitución del régimen capitalista por un sistema que socialice los instrumentos y los medios de producción. Mientras la disputa entre Caso y Lombardo se prolongaba en la prensa, el director de la Facultad de Derecho, Rodolfo Brito Foucher, encabezó el rechazo de buena parte de los universitarios contra el pensamiento único. En pocos días, la presión de los estudiantes y facultades que se fueron sumando a la huelga obligó al rector a presentar su renuncia. Ante esta situación, el presidente de la República anunció la concesión de una autonomía plena para la universidad, a través de la ley orgánica aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de octubre de 1933. Sin embargo, al otorgarle esa libertad, el gobierno le retiró su apoyo económico y el carácter nacional que le había distinguido. 4 días después, el abogado Manuel Gómez Morín asumió por aclamación la rectoría con un compromiso inmediato: rescatar a la universidad de la difícil situación económica en que se hallaba y sin renunciar a la libertad académica que había alcanzado. En medio de grandes carencias materiales, Gómez Morín se abocó a elaborar un estatuto para organizar su operación cotidiana como entidad autónoma del Estado. En noviembre de 1934, la renuncia de Gómez Morín y la elección de un nuevo rector, Fernando Ocaranza, coincidió con el arribo del general Lázaro Cárdenas a la presidencia de la República. La tensión entre una universidad sin dinero que aspiraba a preservar su autonomía y el nuevo gobierno empeñado en dar a la educación una orientación socialista se reveló poco después en la respuesta que el presidente ofreció al rector acerca de su solicitud de recursos. Si el gobierno asume todas las responsabilidades de orden económico que presupone el sostenimiento de dicho instituto, tendrá necesariamente que restringirse su autonomía. El rector Ocaranza renunció con sus consejeros y directores. La universidad entró en un largo periodo de manifiesta debilidad e inestabilidad. 9 años después, en julio de 1944, en medio de una crisis por la renuncia del rector Rodolfo Brito Foucher,
el presidente Manuel Ávila Camacho alentó a un grupo de prestigiados universitarios a resolver desde dentro y de raíz el conflicto. Como resultado, una nueva ley orgánica, promulgada el 6 de enero de 1945, terminó con las disputas de la UNAM con el gobierno. Con esta ley, el gobierno aceptó la plena independencia universitaria en el ámbito de su vida institucional y al mismo tiempo se obligó a aportar los recursos suficientes para su operación. La Ley Orgánica de enero de 1945 puso fin a un desacuerdo de más de 10 años entre la UNAM y el Estado, originado por la cuestión de su autonomía y el financiamiento de la institución con recursos públicos. Resuelta la diferencia, la universidad entró en una etapa de colaboración y acuerdo con el gobierno. La construcción de la ciudad universitaria en el periodo del presidente Miguel Alemán subrayó esa cercanía, así como la determinación compartida de que la institución se convirtiera realmente en la vanguardia educativa del país. A pesar de este entendimiento, la independencia de la UNAM se vio amenazada en varias ocasiones a lo largo del último medio siglo, aunque nunca tan gravemente como en 1968. En los años 60, las aspiraciones de libertad de los jóvenes mexicanos rebasaban ya el estricto marco que el régimen de partido hegemónico les imponía. En un clima mundial de inconformidad y rebeldía juvenil, la influencia de las ideas marxistas se extendía por el ámbito universitario, reclamando la apertura de espacios bajo el amparo de la libertad de cátedra y en franca oposición al talante anticomunista del gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. En 1968, la violenta represión de algunos jóvenes motivó la aparición de un gran movimiento estudiantil que declaró la huelga en la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y otras instituciones educativas. Sus reivindicaciones eran más políticas que académicas. Se oponían al autoritarismo del gobierno y a la brutalidad policíaca. En el curso de las protestas, la UNAM sufrió directamente 2 atentados que lastimaron su autonomía. El primer ataque ocurrió el 30 de julio de 1968, cuando miembros del ejército destruyeron de un bazucazo la puerta del siglo XVIII del Colegio de San Ildefonso, donde se habían refugiado algunos estudiantes. Horas más tarde, el rector Javier Barros Sierra izó en Ciudad Universitaria la bandera nacional a media asta, en luto por el atentado contra la autonomía. Hoy es un día de luto para la universidad. La autonomía está amenazada gravemente. Permanezcamos unidos para defender dentro y fuera de nuestra casa las libertades de pensamiento, de unión, de expresión y de la más cara, nuestra autonomía. Menos de 2 meses después, el 18 de septiembre, ocurrió el segundo golpe a las 10 de la noche. El ejército allanó con tanques y camiones la ciudad universitaria. En el sitio aprendió a bayoneta calada a cerca de 650 estudiantes, profesores y funcionarios de la UNAM, a los que se condujo al penal de Lecumberri. Las instalaciones universitarias permanecieron ocupadas por unos 10,000 efectivos militares hasta el 30 de septiembre, en vísperas de la gran tragedia del movimiento de 1968, la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. El movimiento estudiantil dio pie a un largo proceso democratizador que en 1980 alcanzó a la UNAM, cuando, por iniciativa del presidente José López Portillo, se elevó la autonomía universitaria a rango constitucional.
La reforma consolidó legalmente ese espacio natural de trabajo y desarrollo de las universidades públicas, alejado de los vaivenes del gobierno, que es la autonomía, blindándolo ante los intentos futuros de eliminarla o reducirla. A pesar de ello, la lucha por la autonomía es constante. El amor al poder, siempre progresivo en el gobierno, como ya lo señalaba José María Luis Mora en la primera mitad del siglo XIX, mantiene siempre en vilo esta y otras facultades de la libertad académica. Desde su mismo origen, la autonomía de las instituciones de educación superior ha suscitado el recelo de los gobiernos. Para algunos, la autonomía habría sido solo un recurso para hacer frente a regímenes autoritarios, y la actual legitimidad democrática haría ya innecesaria su existencia. En 2019, el hecho de que se omitiera la fracción que establece el carácter autónomo de las universidades públicas, en la iniciativa de reforma del artículo 3 de la Constitución, levantó, en ese sentido, voces de alarma. La exclusión podía interpretarse como la pérdida de su libertad. Poco después, la Secretaría de Educación Pública aclaró que la aparente cancelación de la autonomía se había debido simplemente a un error mecanográfico que fue corregido. En otros casos, sin embargo, la actitud antiautonomista es evidente. En distintas entidades de la República, como el Estado de México, Baja California y Nayarit, las legislaturas locales han intentado recientemente modificar las leyes orgánicas de las universidades estatales sin consultarlas, en claro amago a su libre determinación. La autonomía universitaria no es la única de las libertades académicas bajo constante amenaza. Lo están también otras que se cobijan en ella, como es el caso de la libertad de investigación. Esta libertad responde a un principio universalmente aceptado. El desarrollo de la ciencia no puede depender ni de imposiciones ni de decisiones democráticas, sino de la deliberación crítica entre los propios investigadores. Gracias a ello, el avance científico se mantiene independiente de los poderes políticos y religiosos. En México, el Estatuto de la UNAM, reformado en junio de 1936, reconoció por primera vez el papel de la libre investigación como la base en que descansa su labor de enriquecimiento del saber. Junto con la libertad de cátedra, en 1980 adquirió rango constitucional para las instituciones educativas que gozan de autonomía. Con todo, en años recientes ha resurgido un viejo enemigo de la libre investigación: la ideologización de la ciencia. Con calificativos como el de ciencia neoliberal, se ha pretendido desprestigiar el trabajo científico neutral para presentarlo como contrario a una posición comprometida con objetivos políticos. Esta actitud no solo coloca injustamente en entredicho los desarrollos surgidos fuera de ese enfoque, sino que impone una restricción ideológica a las nuevas investigaciones. La educación no puede convertirse en instrumento ideológico en manos del Estado. En el pasado, la ideologización del sistema educativo condujo a situaciones de extrema polarización e incluso de violencia, en perjuicio principalmente de la propia enseñanza. La libertad académica, alcanzada en una experiencia de siglos, debe prevalecer para asegurar la convivencia de opiniones diversas y enriquecedoras en ese espacio común que es la educación. Para José María Luis Mora, uno de nuestros primeros liberales, la educación de su tiempo, controlada por el poder eclesiástico, infundía a los jóvenes el hábito de no ceder nunca a la razón y a la evidencia. Las amenazas de nuestro tiempo a la libertad académica son, en el fondo, las mismas de entonces. Responden a la aspiración de imponer, desde el poder, una ideología que se cree incuestionable.
Con mucha frecuencia, quienes han creído encarnar una mayoría ciudadana, legítimamente o no, han deseado que sus ideas conduzcan a la sociedad por el camino invariable que ellos determinen, aún en ámbitos en que la experiencia de la historia nos muestra los beneficios de la pluralidad, como es la educación. Confunden así una mayoría democrática con el pensamiento único, algo que ninguna verdadera democracia puede admitir.